¿El útero se tiene que quitar si entramos en menopausia? Si tengo miomas uterinos, ¿necesitan quitarme todo el útero? Hola, soy la doctora Gina Carranza, ginecóloga, bióloga de la reproducción humana y especialista en fertilidad. El día de hoy vamos a hablar de las principales causas por las cuales un útero se tiene que retirar, o sea, que se tenga que realizar una histerectomía. Primero vamos a especificar de qué se trata una histerectomía. La histerectomía es la resección total o parcial del útero y esto puede conllevar el retiro o no de los ovarios. Primero, los miomas uterinos. Una de las principales causas de histerectomía es la presencia de miomas uterinos. Un mioma uterino es una célula muscular que por estímulos hormonales o enzimáticos, especialmente descontrol hormonal o enzimático, comenzó a crecer desmedidamente y esto generó que una sola célula muscular, el útero está lleno de células musculares, pero en específico una sola célula muscular descontrolara su crecimiento y formara un mioma o dé lugar a un mioma. Los miomas uterinos pueden llegar a generar sangrados abundantes, dolor durante las menstruaciones o incluso dar sangrados o dolor cuando no estamos menstruando. La histerectomía debe ser realizada cuando en esta paciente ya se ha probado todo el tratamiento antes de una cirugía completa del retiro del útero. Generalmente se ofrece antes de una histerectomía la realización de una miomectomía, o sea que solamente se retire el mioma que está afectando, un procedimiento quirúrgico que se llama embolización de los fibromas. Esto consiste en bloquear el riego sanguíneo para que el mioma no siga creciendo. Existen otros tipos de tratamiento conservadores como los tratamientos vía oral, o sea, pastillas, para inhibir la recepción hormonal de progesterona dentro del mioma y así evitar el progreso y su crecimiento. Por desgracia, este último tratamiento no da resultados tan evidentes, por lo cual las pacientes deciden suspender el tratamiento y no continuarlo. Número 2. Endometriosis. La endometriosis es una patología actualmente muy común y cada vez más reconocida. Y esto se debe a que ya no normalizamos tanto el dolor menstrual o el dolor uterino. Actualmente también con la creación de nuevas especialidades que van enfocadas directamente al estudio y tratamiento de la endometriosis, esto ha disminuido muchísimo todo el pesar que tienen que pasar las pacientes. La endometriosis, por desgracia, es un padecimiento muy doloroso y que conlleva muchísimos tratamientos que en muchas ocasiones no funcionan. Y no es que los tratamientos sean malos, sino que todas las pacientes somos diferentes y a ninguna le va a hacer el mismo efecto que a otra paciente. Es por eso que la histerectomía se ha considerado como una posibilidad de tratamiento para pacientes en la que no se ha logrado la detención de la enfermedad y que tienen recidivas constantes. Esto significa que la endometriosis regresa y regresa y regresa. En estos casos, el médico que va a realizar una histerectomía por endometriosis tiene que ser un especialista en endometriosis. Número 3. Prolapsos uterinos. Un prolapso uterino es un evento en el cual todo el útero puede llegar a salir por medio de la vagina y en ocasiones solo quedarse hasta la vagina o también protruir por el canal vaginal y salir al exterior. Estos casos son más comunes en pacientes que tuvieron muchos partos, o sea que tuvieron muchos embarazos nacidos por vía vaginal. Se sabe que un parto debilita las paredes posterior, anterior y las laterales de la vagina y eso genera que también los ligamentos del útero se estiren. Esto genera que el útero no tenga una estabilidad y de alguna manera se encuentre un poco flojo dentro de la cavidad pélvica. En estos casos, lo más indicado es que la paciente sea sometida a una histerectomía vaginal de preferencia, debido a que esto va a prevenir que la paciente tenga una recuperación más dolorosa y esto va a ayudar a que la recuperación sea más fácil. 4. Los sangrados vaginales anormales. Los sangrados vaginales anormales o sangrados uterinos anormales son sangrados que pueden llegarse a deber por muchas alteraciones hormonales o disfunciones hormonales que van a llevar a que la paciente no tenga un sangrado regular. Y en el caso de que la paciente se encuentre muy cercana a la menopausia, todos estos subes y bajas hormonales generan alteraciones en el endometrio y esto va a generar los sangrados uterinos anormales.
Otro caso famoso que puede llegar a generar sangrados uterinos anormales y que puede hacer que la paciente siga sangrando después de tratamientos o incluso de aplicaciones de dispositivos intrauterinos es la famosa adenomiosis. La adenomiosis es una patología muy similar a la endometriosis, digamos así que es como la prima hermana de la endometriosis debido a que se trata del endometrio otra vez. Sin embargo, la adenomiosis está caracterizada por una infiltración de este endometrio hacia las fibras musculares del útero. Esto genera dolor y sangrados uterinos anormales en cierto grupo de pacientes. La adenomiosis está nutrida o está estimulada por los estrógenos o la producción de estrógenos, que hace crecer el endometrio y favorece la colección de zonas de endometrio dentro del útero. La adenomiosis es una patología complicada de atender. Sin embargo, los especialistas en endometriosis también están capacitados para tratar este grupo de pacientes. Igualmente, la adenomiosis y la endometriosis pueden llegar a no responder adecuadamente a los tratamientos médicos indicados y dependiendo de cada caso y en los casos más complicados de tratar, será valorada la realización de una histerectomía. Otra causa de sangrados anormales son las lesiones precancerosas, como las hiperplasias, especialmente hablando del útero, de las hiperplasias endometriales. Estas hiperplasias endometriales, que abordaremos en otro capítulo, son anormalidades endometriales que fueron generadas ya sea por tabaquismo, por aumento de peso, exceso de estrógenos, etc. Generalmente las hiperplasias requieren un manejo más conservador. Sin embargo, si las hiperplasias continúan avanzando debido a que hay diferentes tipos de hiperplasia, una cada vez más complicada que la otra, se debe detener el crecimiento o el aumento o la complicación de esta patología llevando a cabo una histerectomía. Y por último, las alteraciones cancerosas. Las alteraciones cancerosas que requieren el retiro del útero son definitivamente el cáncer uterino. El cáncer uterino no es tan frecuente, sin embargo, cuando se presenta el retiro del útero y en ocasiones de los anexos, o sea, los ovarios y las trompas uterinas, es necesario. Definitivamente el cáncer cérvico-uterino, que es la patología uterina más frecuente y la segunda causa de muertes en México secundarias a cáncer, requiere de la excisión total del útero. Y un cáncer que por continuidad y debido a que está muy cerca del útero requiere la histerectomía es el cáncer de ovario. Ojo, hay algunas alteraciones o algunos estadios de cáncer de ovario que no requieren el retiro del útero. Y estos son los estadios más tempranos, o sea, cuando un cáncer de ovario se encuentra muy tempranamente. Cuando es así, solo el retiro de uno o de los dos ovarios es necesario. Y por último, vamos a contestar las primeras dos preguntas del video. La respuesta de la primera pregunta, no. El útero no tiene que quitarse cuando entramos en menopausia. Si bien es cierto es que tenemos alteraciones menstruales en la menopausia, no es necesario quitar el útero. Simplemente valorar esas alteraciones menstruales y controlarlas con ciertos medicamentos. Sin embargo, como ya lo mencionamos a lo largo del video, pudiera llegar a haber ciertos casos especiales en los que sí tenga que realizarse una histerectomía. Pero de principio no es así. Y la segunda pregunta, ¿siempre me tienen que quitar el útero cuando tengo miomas uterinos? No, no siempre es así. La primera opción idealmente debe de ser el tratamiento convencional, con el cual nosotros damos medicamento para hacer reducir el tamaño de un mioma. Si este tratamiento no funciona, se recomienda hacer una miomectomía o la embolización de este mioma. Si tienes dudas de qué significa la embolización, entonces regresa al número 1 porque ahí lo explicamos todo. Y si te interesa que profundicemos en la embolización uterina, déjalo en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. Los invito a que nos dejen su like y nos dejen un comentario. Siempre es muy enriquecedor saber sus opiniones y ayudarles a contestar sus dudas. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.